Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara soy un barco sin timón, son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú. Lo voy a pasar con el director, después pues va a dar una conferencia, después de eso podéis hacer la pregunta cuando les escribo. Gracias. En el año 1665 se crea la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es el órgano internacional que elige las políticas mundiales en materia de telecomunicaciones. Yo creo que releva el organismo releva la ONU. Después de esto, pues en mucha literatura se encuentra que Graham Bell, pues aprovechando de todos los trabajos de los demás, llegó a lo que era el ancestro de lo que entendemos hoy por teléfono, pero recientemente y otros investigadores dicen que mucho antes hubo un italiano que se llamaba Antonio Meucci, que era un físico de Florencia, que él es el que realmente debemos considerar como el padre de lo que llamamos teléfono hoy, aprovechando de los trabajos de los Maxwell y todo eso, y siguiendo. Entonces, tenemos los trabajos de Meucci, los de Graham Bell, que han seguido evolucionando hasta lo que conocemos hoy nosotros como teléfono. Se dio cuenta de que en su propio laboratorio él podía emitir unas ciertas ondas electromagnéticas y después había una reacción en el fondo de la sala. Es decir, que había establecido ahí
una manifestación de propagación de lo que son ondas electromagnéticas, es decir, se había podido emitir y recibir ondas electromagnéticas de un punto A a un punto B sin ningún cuerpo. Cuando hablo de ondas, antes de entrar de lleno en lo que es propagación de ondas en espacio libre, yo creo que es pertinente que intente definir lo que es una onda. Si estoy, por ejemplo, en un recipiente lleno de agua o al lado de un río, tal, si echo una piedra, pues voy a ver que a partir del punto donde ha caído la piedra al líquido, pues van a surgir círculos concéntricos que van a ir alejándose y desvaneciéndose. Entonces, este es el fenómeno físico de la onda. Entendemos, pues, que la mayoría, si no son todos, o sea, los fenómenos electromagnéticos se propagan por ondas. Entonces, cuando ya hemos puesto de manifiesto ese fenómeno, hay que poner ecuaciones sobre ese fenómeno. Entonces, matemáticamente, hemos definido el fenómeno de onda por esa función, la sinusoide. La distancia física que hay entre dos vértices se llama longitud de onda. Siempre la red dice onda tal, frecuencia no sé cuánto. Es cuando la onda se propaga, la distancia frecuencial que hay entre dos, que se puede encontrar una equivalencia con la diferencia longitudinal. Y la distancia temporal también, que se llama periodo. Pero ahora nosotros vamos a hablar de longitud de onda. Esto sería la cresta, esto sería la amplitud del fenómeno, y después esto de aquí, el valle. Este fenómeno es muy importante, vamos a volver. Sí, ok, vamos a volver. Porque afortunadamente la mayoría de los fenómenos periódicos que encontramos en la naturaleza se pueden definir con una sumatoria matemática de esta función, a diferencia de frecuencias. Eso es lo que ha establecido el físico matemático francés Fourier. Seguimos. Perdón, se me ha olvidado decir algo. Hay muchas cosas, tantas cosas que decir. Entonces, esto de aquí lo hemos puesto para reflejar un poco lo que es el espectro de frecuencias. El espectro de frecuencias, es decir, la gama de todas las frecuencias que existen. Aquí tenemos las antenas de SGESA, que es electricidad, que están funcionando toda esa parte verde, pues a muy baja frecuencia, la frecuencia que llega a nuestras casas, que es la de 50 Hz. Después de aquí, pues tenemos las microondas que son la frecuencia que están dentro del cacharro que tenemos en nuestra cocina para calentar la comida, para calentar el agua y tal. Es un fenómeno periódico que se define también por una onda que va a frecuencias que están alrededor de 1 millón. Para ilustrar un poco lo que es la frecuencia. Cuando yo cojo un vaso de agua, lo coloco dentro de mi microondas, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente es que hay moléculas del líquido que están orientadas cuando no hay ninguna perturbación, y cuando le pongo dentro de un microondas, pues invierto 1 millón de veces por segundo las orientaciones de esas moléculas. Estoy en microondas, estoy alrededor de 10 potencia 9 millones de veces. Y el rozamiento de esas moléculas, de tanto cambiar, 10 millones de veces por segundo se calientan, y eso es lo que calienta vuestra comida en el microondas. Entonces estamos en esa parte de aquí. Ya nos vemos bien. ¿Qué color? ¿Qué pone aquí? Infrarrojo. Infrarrojo, pues es otra frecuencia que está después de las microondas. Las microondas se llaman también hiperfrecuencia, porque es lo mismo que se hable en términos de frecuencias o en términos de ondas. Pero bueno, yo no voy a entrar en detalles. Entonces, después de las microondas tenemos los infrarrojos.
los infrarrojos, que también nuestra vida, pues vemos todos los días, pues cambiando los canales de nuestra tele, sale una luz del mando del televisor, una luz como esta, pero que no está en una longitud de onda que podamos ver los seres humanos. Aunque algunos experimentos dicen que algunos animales ven, pero nosotros no vemos. Entonces, cuando pulsamos un canal en nuestro mando, pues mandamos una luz, se enciende una luz que está fuera del ámbito de lo visible para los seres humanos. Y después llegamos aquí. Llegamos aquí, que ya es en el ámbito de todo lo que podemos ver. Y son todos los colores que vemos, azul, verde, amarillo, tal, que están en esta frecuencia. Después de ahí, vamos en lo que es... Volvemos a ser de campo visible del ser humano, que es lo que son ya los rayos ultravioleta de los que tanto se hablan con respecto al cambio climático que vendrían del cosmos. Yo en esto no soy especialista en la materia. Seguimos y entramos en lo que son los rayos X que están en el hospital, que nos sirven en la medicina para hacer lo que son radiografía, etcétera, etcétera. Y ya seguimos por la radiación de gamma, que ya entra en el ámbito de la física nuclear. Seguimos. Bien, entonces, estaba diciendo que físicamente en la naturaleza encontramos los fenómenos los dos fenómenos, campo eléctrico y campo magnético. Los dos los encontramos naturalmente. Y matemáticamente, para poder estudiarlo, hace falta que pongamos ecuaciones. Y entonces, se modeliza una onda electromagnética con este dibujo. La sinusoide azul, que pasa por crestas y valles, es el campo magnético. Y la sinusoide, la otra que cruza, roja, es el campo eléctrico. Y todo esto se propaga en el espacio y en el tiempo según una dirección de propagación. Entonces, si nosotros podemos ya saber cómo se propagan los fenómenos que queremos propagar, luego podemos diseñar un dispositivo que les pueda emitir sin ningún cable en el espacio libre y que podamos recibirlos. Es decir, creo un fenómeno. Por ejemplo, mi voz, estoy hablando. Un transmisor se emite según las ondas en el espacio libre y después vosotros me escucháis y otro fenómeno se puede volver a reproducir. Esto es lo que ocurre. Entonces, en el teléfono, yo hablo, emito, propagación en espacio libre, el que me escucha recibe, altavoz, entra en mi oído y después establece la comunicación sin ningún hilo. ¿Por qué? Porque han habido señores que han estudiado lo que era la propagación inalámbrica en espacio libre, etcétera, etcétera. Bien, pero hay un problema. Este es un sinóptico básico y tal otro. Lo que ocurre es que en la realidad no ocurre así. Yo os estoy hablando. Yo tengo una cierta frecuencia que es bastante baja porque mi voz es muy grave. Si habla una mujer será un poco más alta porque las voces de las mujeres son más finas y tal otro. Cada voz tiene su frecuencia y tal y tal y tal. Pero ocurre que para poder hablar con alguien que está en Sampaca, humanamente no podríamos. Luego hay que buscar forma de poder retocar el fenómeno físico que hemos captado, por ejemplo la voz, combinarlo con algo para poder transportarlo en el espacio libre. Y no se puede transportar si es que no subimos el fenómeno en frecuencia. Entonces lo que hacemos es que captamos, yo estoy hablando, se amplifica, se modula, y la modulación es simplemente un fenómeno que permite coger una señal que quiero mandar, la transformo sin cambiar el mensaje. Puedo modular la frecuencia o puedo modular la amplitud. Este es un sinóptico de una modulación de amplitud. Es decir, modulo la amplitud porque yo cojo esa señal que es muy lenta, la combino con una señal que es muy rápida. Aquí dentro, ¿qué son? Son logaritmos de trigonometría, es matemáticas y tal otro. Y se saca aquí un fenómeno que tiene, como papá y mamá, que tiene
la característica del mensaje que quiero mandar, que tiene la frecuencia de mi equipo. Mi equipo es el que me permite mandar esa señal que no puede viajar sola. Combino los dos, ya tengo papá y mamá aquí dentro, ya puedo emitir. Pues después de esto, la primera pues era una idea y después lo otro era intentar pues crear la necesidad que sea más popular. Y aquí tenemos una generación un poco de transición, la generación 2.G, 2.5G, que ya no solamente nos permite mandar SSM, pues que ya podemos mandar melodías y pequeños dibujitos. Ok, esas evoluciones es en función de la capacidad de transmisión que tenemos para cualquier enlace radio. Y después lo que son los multimedia, los mensajes multimedia, los enhanced, los mejorados en inglés. Tal otro, es decir, SM, pero aquí con la diferencia que podemos poner melodías más iconos y aquí ya tenemos todos los aspectos que son multimedia, pues imágenes, sonidos, vídeos cortos, porque tampoco la banda permitía todo esto. Entonces empezábamos a tener velocidad en GPRS que va de esto a esto y los Edge que alcanzan esto de aquí. O sea, podríamos ya tener esa tecnología que tiene esas velocidades por la generación, que en esa generación estamos realmente en Guinea Ecuatorial. Pues eso. Tercera generación. Tenemos nosotros terminales de tercera generación, porque yo sé que hay mucha gente que tienen Galaxy Note, todo eso, pero no los usamos porque nuestra red no nos lo permite todavía. ¿Por qué? Porque la tercera generación es lo que era la generación de los GPRS y los Edge, a los que le añadimos la posibilidad de descargar internet y tal. Ponemos la posibilidad de internet en otros sitios, en interredes, descargar archivos, videoconferencias, televisión, tal, todo esto. Cuando las redes de telecomunicaciones de acceso nos lo permitan. Y después, una generación que es experimental es la 4G. Si la 3G no ha llegado, a la 4G ya no hablemos. Entonces, es simplemente la 3G a la que se parte del principio que se están haciendo experimentos para que se pueda multiplicar la velocidad de la 3G por 50. Les hemos puesto una definición de lo que son telecomunicaciones según la enciclopedia online. Pero vamos a preferir que os quedéis con esta. Telecomunicaciones es simplemente una tecnología que nos permite comunicar a dos personas que no están juntas, que no están en el mismo sitio. Así de sencillo. Esto lleva muchas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando entiendo por comunicación, pues la comunicación evoluciona con la evolución de la mentalidad, las costumbres y tal, otro. Porque ahora, pues nosotros podemos comunicar, pues, hablando, mandando mensajes, mandando email, fotos, vídeos y cosas. Entonces, esto implica que hay también mucho dolor de cabeza detrás para poder transmitir todo ese tipo de contenidos. Esto implica un montón de otros tipos de tecnologías. Radio, televisión, teléfono, móvil, etcétera, etcétera. Internet. Mañana. Bien. Hasta ahora, pues, hemos tenido, a medida que decimos que tenemos mucha forma de comunicar, hemos tenido, para hablar, un teléfono móvil o fijo. Para enviar mensajes, pues la gente iba a correo. Estoy seguro que la mayoría de vosotros que estáis aquí no habéis estado en una oficina de correos. Yo cuando era niño, pues se ponía una carta, se iba a un correo y se mandaba. Esto ya no existe. Entonces, las empresas me mandaban fax. Esto, no sé, yo ya no lo veo. Teníamos el aparato de antiguo ese, la gran cinta beta, no como se llamaba y tal, veíamos películas, etcétera, etcétera. Pues los programas de televisión no solamente podíamos ver la tele. Yo he sido niño aquí en Malabo, había 3 o 4 personas que tenían tele en Malabo. Imagínense que nosotros peleábamos para ir a la casa del vecino en su ventana que tenía tele.
Entonces, todo esto, la radio y tal, otro, todo esto había que ir peleando. Ahora, todo esto tranquilamente hemos puesto todas las tecnologías para poder hacer todo a partir de un solo terminal. Es lo que se llama convergencia. Con mi terminal puedo captar fotos, enviarlas por Bluetooth, enviarlas por email, puedo llamar, puedo escuchar música, puedo ver vídeos, si la red es buena puedo ver la tele, etcétera, 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 etcétera. Todo esto a partir de un solo terminal, independientemente, soy totalmente transparente al operador que me ofrece esos servicios. Mañana, sigue. Aparte de esto, pues nosotros ahora, pues yo puedo tener un amigo que está en Patagonia, un amigo que está en Hong Kong. ¿Por qué? Porque la globalización pues nos permite a través de las redes sociales pues comunicarse, bajar, chatear, acceder a todos los ámbitos del saber. Por ejemplo, yo puedo empezar a estudiar doctoratura en química ahora, estando de mi pueblo en Perú, si yo tengo wifi que llega ahí, etcétera, etcétera. O sea, por el momento no le encontramos ningún límite a las comunicaciones. Seguimos. Todo esto hace falta poder cargar ese transporte, porque cuando decimos tele es comunicación a distancia, es decir, hace falta poder transportar esa comunicación. Eso nos lleva a la necesidad de establecer todos esos enlaces. Esta es una ilustración de Facebook. ¿Seguimos? Para poder hacer esto, se hace por radio, comunicación por satélite, pero ahora los que más medio tienen lo hacen principalmente por las redes de fibra óptica, transcontinentales, terrestres y tal otra. Entonces aquí llegamos a lo que es un ejemplo de un mapa de lo que son las redes de fibra óptica transcontinentales. Como podéis ver, pues todo el mundo está invertido en esa tecnología, que es lo que es la fibra óptica, el cable de fibra óptica submarino. Seguimos. Nosotros, como no podemos permitirnos esperar nuestra revolución industrial, volver al siglo XVIII y tal otro, África también está intentando entrar en ese vagón de las comunicaciones de hoy en día. Seguimos. Cuando digo África, Guinea Ecuatorial, nosotros también estamos. Si nosotros también estamos, es simplemente porque en Bata y en Malabo, pues estamos entrando en consorcios y hay cables submarinos de los que habéis oído hablar mucho en la tele. Aquí, pues, en rojo, hemos puesto lo que es el Africa Coast to Europe, que es un cable de 17.000 kilómetros, que sale de la Bretaña francesa en Penmark hasta la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. 17.000 kilómetros y pasa en una media de profundidad de 6.000 kilómetros, con una capacidad global de 1, y pico terabit por segundo, que son capacidades pero astronómicas. Entonces, esto es lo que me permite, por ejemplo, salir de Bata hasta Lisboa a nivel de comunicaciones en 60 milisegundos. Por satélite no se puede hacer esto. Entonces, el Africa Coast to Europe es un cable que he dicho que sale desde ahí en Cape Town, va hasta ahí arriba en Europa, pasando por Portugal, España, por Canarias y tal, llega a Francia. Y nosotros, Guinea Ecuatorial, somos responsables de ese landing point, es decir, ese punto de aterrizaje y sobre todo de ese segmento de aquí que es el T310, es decir, que está en el segmento 3, que está en la parte terrestre 10. Esta es propiedad de Guinea Ecuatorial para que nosotros podamos entrar en ese concepto de naciones. Me habría gustado tener un diagrama que nos enseña la conectividad que eso nos puede ofrecer al mundo, pero globalmente, para que podáis entender, básicamente, a partir de Bata, EGISCE puede dar conectividad a cualquier parte del mundo
a cualquier operador, a cualquier entidad gubernamental, a cualquier privado. Y de hecho, no sé si alguno de vosotros habéis podido ver la inauguración que hicimos en Bata el día 6 de diciembre pasado, pues pusimos en videoconferencia en directo el primer ministro en Bata con nuestros embajadores de España y Francia viéndoles. A nosotros nos habría gustado establecer ese mismo tipo de comunicaciones aquí hoy, pero lo que pasa es que esa sala no tiene acceso a internet. Habríamos podido hacer una demostración de cómo podíamos hablar ahora con la gente de España viéndoles aquí a través del África Construidor Cable. Entonces, Guinea Ecuatorial tiene esa propiedad y después, entre Bata y Malabo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que actualmente, si yo cojo, por ejemplo, quiero conectarme a internet o quiero, por ejemplo, hablar con el exterior, con España o con Francia, pues se pasa por nuestros amigos de GETESA, básicamente. Y actualmente, pues, hay muchas dificultades, sobre todo porque hay un radioenlace que está entre el Pico hasta Bata. Desde ahí reenrutamos la comunicación hacia el exterior. ¿Y qué es lo que ocurre? Entre Pico y Bata hay 300 kilómetros, no lo hemos hecho queriendo, es que hemos heredado de eso en la colonia, pues que tenemos Malabo, que es la capital, y Bata está a 300 kilómetros. Es decir, que esto le añade dificultades. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos entre los 5 peores internet del mundo. Porque aparte de Congo, el resto de los países de ese fatídico ranking son países insulares, como la isla Marshall, la isla de Numea y tal otro, y también estamos dentro. ¿Por qué? Porque tenemos esa dificultad. Entonces, salir del Pico, 300 kilómetros, ir a Bata para salir, es muy complicado por los aires. Es complicadísimo para los operadores, no es nada fácil. Sobre todo porque los radioenlaces pues, se han diseñado para distancias que son inferiores a 50 kilómetros. Entre Bata y Malabo estoy diciendo que hay 300. Entonces, esto añade a las dificultades. Aparte de esto, todos pasamos en él. Empresas, gobierno, tal, privados y tal, todo esto. Por eso el gobierno ha decidido, para ayudar a los operadores, sobre todo cuando teníamos que albergar la cumbre de la Unión Africana, porque la capacidad de transporte que teníamos en ese tramo no era suficiente, los operadores no podían. Cuando vinieron los VIP, cuando tuvimos que hacer la cumbre de la Unión Africana en Sipopo, tuvimos que poner en marcha un cable de fibra óptica submarino de 300 kilómetros entre Bata y Malabo, con 2 longitudes de onda a 10 megabits por segundo. 10 gigabits por segundo, quiero decir. Esto implica que lo que teníamos antes, más lo que tenemos con respecto a lo que tenemos ahora, multiplicamos la capacidad de transporte por 300. Es decir, es el día y la noche. Ahora, el que esto no haya llegado todavía a los beneficiarios, pues es porque los operadores están todavía trabajando para ir viniendo a nivel de recursos humanos, a nivel de recursos técnicos, a nivel de decisión y control de administración. Cuando los operadores se hayan conectado a esa red, pues habrá la mejora que vosotros estáis en derecho de esperar. Y se está trabajando en ese sentido. Seguimos. Aquí hemos puesto un diagrama de Facebook, porque yo sé que vosotros sois unos grandes consumidores de Facebook. Esto de aquí, los círculos indican cuanto más grande es el círculo, más transporte, más comunicación hay en ese contexto. Os explico. El círculo verde aquí que pone Guinea Ecuatorial significa que los habitantes de Guinea Ecuatorial, ¿quiénes son con lo que más se chatean en Facebook? Esto de aquí es triste. Esta es una aplicación. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de lo que es brecha digital. ¿Quién sabe lo que es brecha digital? Ok, bien.
la brecha digital es lo que les lleva a los gobiernos de África actualmente a invertir mucho dinero en ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque en otras latitudes, en otros sitios, yo puedo buscar trabajo estando en mi casa, por internet. Yo puedo ir al supermercado estando en mi casa, por internet. Yo, si tengo que ir a Bata y quiero encontrar un Mercedes esperándome, lo alquilo por internet. Yo, si quiero reservar, quiero ir a ver un partido de fútbol, lo hago por internet. Yo, si quiero ligar, lo hago por internet. Yo, si quiero descargar una película, yo, si quiero vender cosas, o sea, internet es un vector capital para el desarrollo socioeconómico para esas sociedades. Entonces, todo lo que una persona que ha crecido en América, en España y tal, otro puede hacer por internet, ¿lo puede hacer en Zork? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque los habitantes de Zork no tienen acceso a esto. Entonces, la dificultad que tiene nuestra población es acceder a esa nueva tecnología es lo que se llama la brecha digital. Y se refleja aquí. Las espinas indican el nivel de descarga en consumo de Google. ¿Veis cómo consumen los americanos? Los europeos. ¿Dónde consumen los africanos? O sea, la imagen es mucho más, así se ve totalmente que estamos todavía a tomar por saco. Luego queda mucho trabajo. Y ahí es donde es importante que podamos suscitar el interés de la gente de vuestra generación, porque al fin y al cabo, la red que estamos montando, vosotros sois los que la vais a consumir, los que la vais a operar. Y hace falta suscitar el interés porque esto es capital para el desarrollo económico de nuestras regiones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Entonces, redes. Pues redes, ahí tampoco, como ya hemos hablado mucho, no os voy a entretener mucho, simplemente pues para poder comunicar hace falta que haya una red que es simplemente un conjunto de unos nodos entrelazados. Los nodos que son, pues son puntos con equipos electrónicos que nos permiten emitir y recibir, es decir, comunicar con los demás. Para que haya red, pues hace falta una serie de nodos que estén conectados cada uno con todos. Entonces, hay redes fijas y redes móviles. Seguimos. La diferencia es simplemente esto, el tipo de acceso. Aquí hemos intentado reflejar pues, cómo se puede segmentar lo que es una red. Tenemos el corazón de la red, que aquí hemos puesto Red Core, que es las principales infraestructuras que tenemos en una red. Por ejemplo, para nosotros en EGG tenemos nuestro NOC, nuestro centro de operaciones en Bata, con el router que tenemos ahí. Y después el CIPA1. Es el núcleo, el corazón de nuestra red. Y después podemos tener una red de agregación, es decir, por ejemplo, si me dicen ahora, bueno, hay que poner en el Palacio de Panamá, hay que agregar otros equipos, pues los equipos que yo vaya a agregar, pues serían los de la red de agregación. Y después, como la semana pasada ahora se nos pidió que conectemos lo que estáis viendo ahora en la tele, que se va a inaugurar Televisión Songa y tal otro, pues el salir de nuestro centro de operaciones que está aquí, en la calle Reboncoro, para ir a conectar lo que es Televisión Songa en Malabo y en Bata, pues es lo que es la red de acceso. Lo podemos hacer a través de un cable llevando el cable al edificio, o lo podemos hacer a través de radioenlaces. Esta es la red de acceso. Seguimos. Como he dicho, diferencia entre las dos, pues es simplemente la forma de acceder. En la red fija, pues la red de acceso es por cable o por radioenlace. En la red móvil, pues sería por sistemas inalámbricos para lo que son, lo que hemos dicho, generaciones 2, 2,5, 3, etc. Seguimos. Pues nosotros, ¿qué es lo que pintamos en todo esto? Pues, como he dicho, para que se pueda
colocar el Ceiba 1, que es el cable que hay entre Bata y Malabo. Y para que podamos participar en el cable internacional del ACE, pues se ha gastado mucho dinero, muchos miles de millones. Y como esta no es inversión de ningún operador, sino es dinero que viene de la tesorería, pues el gobierno estima pertinente pues crear un órgano que se encargue de la gestión de esa inversión del gobierno. Alcatel es una de las mejores compañías en materia de telecomunicación y tal otro del mundo, aunque subcontrataron a uno canadiense, IT Telecom, que también son muy buenos, y lo pusimos. El cable que parte desde esa zona de frontera, desgraciadamente, detrás del Palacio Bayac, que ahí hasta Bata. Después de esto, pues Guinea Ecuatorial entró en un consorcio internacional que llamamos Africa Coast Europe, que es el cable del que os he hablado, que sale de Cape Town hasta Penmark, en Bretaña francesa. Cuando tuvimos que albergar a la Unión Africana, pues se creó también una triple play en esto, en Sipopo. Es decir, pues se hizo una red de acceso en Sipopo por tecnología fibra óptica que nos permite pues tener los servicios de videoconferencia. Pues ya lo he dicho, pues por ondas electromagnéticas cogemos la mejor, que es la luz. Entonces lo que se hace, pues se fabrican unos finos conductores transparentes, por lo que hacemos pasar un haz de luz muy fino, que es lo que llamamos fibra óptica transparente, que sale de aquí hasta Bata, pero como es tan fino que hay que protegerlo, por eso le ponemos todas esas capas para ir protegiéndolo. Y la fibra óptica realmente es esto de aquí. Es esto de aquí. Por aquí mandamos colores, longitudes de onda. Lo encendemos, lo bombardeamos con luces de diferentes colores y codificamos la información por la onda electromagnética que llamamos luz. Entonces, a partir de ahí, pues se puede transportar la información. Entonces, cuando el conducto por el que bombardeamos la luz es un poco ancho, pues tenemos un fenómeno de pérdida, un fenómeno de dispersión, porque va reflejándose y se pierde y tal otro, pues tenemos una propagación de aquí dentro que es de una multitud de modos. Entonces, esta es la más barata. Esta es la más cara y la que tenemos. Es decir, tenemos una monomodo PIM desde Bata hasta Malabo. Esto es lo que nos permite, entre Bata y Malabo, que son 300 kilómetros, porque lo que ocurre es que en algunos sistemas, pues, como pasa debajo del agua, hay que ir repitiendo para ir regenerando la energía luminosa para que no se pierda y tal. Lo otro, se inmergen equipos electrónicos y tal, y el mantenimiento es costoso. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos de un solo trecho Bata-Malabo, no hay nada inmergido, aparte de Bench Unit, de las que os hablaré justo después. Entonces, esta es la cosa, y después físicamente en las estaciones lo tenemos así, y después en la calle lo que ponemos en las saquetas está en rollos así. Seguimos. Pues, ¿qué papel tiene? Ese slide se repite, seguimos. Pues, institucionalmente, este es el marco de relaciones que tiene el GIG. Dependemos institucionalmente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Vendemos a nuestros clientes, que son estos que ya os he dicho. Ellos, a su vez, pues, nos venden a nosotros, los ciudadanos, los servicios. Pero lo que también ocurre es que a veces el GIG puede, de ente gubernamental, ofrecer servicio a otro ente gubernamental. Eso es lo que llamamos autoprestación. Y nada más. Seguimos. ¿Qué infraestructura opera? Pues ya lo he dicho. El ACE, el Ceiba 1, el backbone. Seguimos. Pues esto. Entonces,
¿Cómo se transmite la información en la fibra óptica? Pues, como hemos dicho, transportamos la luz por una onda electromagnética, transportamos la información por una onda electromagnética que es la luz. Entonces, para poder transportar información hace falta que podamos codificarla por pulsos luminosos, porque el ordenador no es un aparato que pueda entender, no es muy inteligente, solo entiende unos unos y unos ceros. Entonces, cuando le mandamos un pulso de luz, lee 1, cuando apagamos la luz, lee 0. Si mandamos una serie de luz apagado, luz apagado, luz apagado, podemos mandar información, podemos llamar, mandar información codificada. Por ejemplo, este señor se llama Maximiano por código de unos y ceros. Eso es lo que lee el ordenador. Entonces, entre Bata y Malabo, pues podemos mandar una serie de unos y ceros pues para poder transmitir la información. Así lo transmitimos. ¿Pero cómo lo transmitimos? ¿Por qué es eficiente? Simplemente porque lo transmitimos a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es 3×10 potencia 8 metros por segundo. Es una barbaridad. Es decir que entre Bata y Malabo pues tendríamos a esta velocidad, entre Bata y Lisboa, quiero decir, tendríamos esto de aquí para salir de Bata a Lisboa. Es decir, mucho menos para Bata y Malabo. Entonces, así transmitimos la información por esto. Eso es lo que nos permite, pues, a Gige vender a sus clientes estas velocidades. 55 megabits por segundo, 625 megabits por segundo, 1 gigabit y 10 gigabits por segundo. Seguimos. Atrás. Bien, pues eso. Entonces, esta es nuestra central en Bata de la llegada del cable internacional. Pues este es el sinóptico más o menos de lo que hay. Tenemos Malabo por el Ceiba, llegamos a Bata y después tenemos el backbone, etcétera, etcétera. Y aquí en rojo tenemos la salida internacional y el anillo que va hacia la región continental. Seguimos. Pues eso, es lo que estaba diciendo. El Ceiba 1, que es un cable de más o menos 300 kilómetros que sale de Malabo hasta Bata. Aproximadamente unos 330 kilómetros de Malabo, pues tenemos invertido una branching, que es una especie de previsión de conexión que mira hacia Limbe en un futuro si Camerún quiere conectarse con nosotros, y tenemos lo mismo a 30 kilómetros de Bata mirando hacia Kribi, esto inmergido en el fondo del mar. Entonces, a nivel de sinóptico de aparatos, pues tenemos los equipos SDH y después los filtros ópticos, amplificadores CTR, que más o menos nos permite saber cómo es la integridad física del cable. El cable es lo que está, el fondo del mar que está representado aquí. A nivel de espejo tenemos lo mismo en Bata, esto era Malabo. Y todo esto tenemos aquí pasando dos longitudes de ondas. Seguimos. Y después la otra infraestructura es el cable AC del que os he hablado, que sale de Francia hasta Cape Town, aterrizando por Bata, que está aquí. Libreville, Santana. Nosotros estamos en el segmento 3, que es el amarillo, que parte de Abidjan, baja aquí, que va hasta Libreville. Seguimos, pasando por Santana. Seguimos. Y después, la red nacional, la red terrestre, la que llamamos backbone, pues es el anillo este, que yo creo que vosotros cuando vais a la playa Arena Blanca, por el recorrido veis unos pequeños pilones blancos de esa altura más o menos, que ponen OFC, cable de fibra óptica. Pues estamos recorriendo ya toda la isla, tenemos un anillo metropolitano aquí y después tenemos unos nodos aquí. En la región continental tenemos lo mismo, un anillo metropolitano en Bata y después un anillo que va hasta Niefang y estos dos otros anillos y llegamos hasta Oyala. Mongomo y Pepillín
tal. ¿Seguimos? Pues para más información tenemos nuestra página web www.gige.org. Seguimos. Seguimos. Pues eso, entonces aquí nosotros queremos acercarnos a vosotros, que veamos cómo más o menos podemos ir avanzando. Si todo va bien, pues el futuro de todo esto los vamos a definir entre nosotros y vosotros, sobre todo, que espero que vayamos suscitando más o menos el interés y que vuestra generación pues venga con más interés a esos temas y que al fin y al cabo pues estos sean conceptos familiares que usemos en nuestra vida de todos los días. Seguimos. Pues eso. Gracias. Soy estudiante de la universidad, hago tercer año de informática de gestión. En principio, enhorabuena por todo lo que he visto, una gran innovación. Y me ha gustado un montón todo cuanto he podido escuchar de vosotros. Creo que es su exposición. Pero a raíz de esto, me han surgido tres principales. La primera es, no sé, estamos hablando de fibra óptica. Usted bien es muy buen especialista porque le he visto exponer, se entiende que usted entiende la materia, es lo que necesitamos. Dirigentes que entienden de lo que dice, de lo que viene. Se está hablando de la fibra óptica y usted ha dicho aquí que ahora las empresas, Gige no vende para entidades privadas, solo para otras empresas, ¿no?, de telecomunicaciones o también para el gobierno, que es algo que han visto en el organigrama. Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de negociaciones Gige espera hacer para no apretar tanto a las empresas privadas, para recuperar pronto el dinero? Porque este es un dinero que se ha invertido para la población y se puede esperar también recuperar a un largo plazo, de aquí a 50 o 100 o 200 años, da igual, porque ahora mismo Guinea Ecuatorial podemos vivir de lo que tenemos. ¿Qué tipo de negociaciones Gige piensa hacer con las demás empresas para no apretar tanto? Porque no sé si tengo mala información, pero me he enterado por ahí por allá que solo se han atrevido IPX y Guinea, que Gige pide 1000 megas o 100 megas, no quieren ni 10 ni 5, o sea, Gige da unas condiciones que esas empresas venden 500 kilobytes de fibra óptica, los venden a 300 y pico mil, porque dicen que ellos también quieren recuperar, deben cambiar sus Cisco, que tienen que adaptarse al sistema fibra óptica, no pueden lanzarse así, tienen que también tener una tecnología que reúna las condiciones de poder soportar la fibra óptica. A veces es un problema de información. Sí. Porque ocurre que una cosa es lo que se dice en los bares y otra cosa es la realidad. La realidad es que actualmente, antes de que el gobierno invierta en esa tecnología, el mega nos costaba 6 veces más caro que lo que está vendiendo, que el precio al que lo está proponiendo que salga la realidad. Si usted quiere, le pongo a disposición nuestro catálogo de servicio y le comparo también con lo que se paga, lo que se vende el mega. Aparte de esto, cuando se compra un mega por satélite, uno cuesta 6 veces más caro y lo compramos, empresa de Guinea, a una empresa de otro país. Ese dinero, ¿dónde va? A otro país. Entonces, cuando se compra el mismo mega 6 veces más barato, ese dinero, ¿sabe usted dónde va? A la tesorería de Guinea Ecuatorial. Vale, estoy totalmente convencido y me gustaría que ustedes hagan algo como un seguimiento para ver que esas empresas que están vendiendo no están abusando de los precios.
La segunda pregunta es, ¿cómo ustedes piensan implantar esa tecnología a nivel nacional, a nivel de gobierno? Por ejemplo, la televisión Guinea Ecuatorial le vendría bien hacer comunicaciones en directo, ¿no? Desde el estadio, desde cualquier otro punto. Eso vendría muy bien a la televisión Guinea Ecuatorial, no solo a la televisión Guinea Ecuatorial, a otros entes públicos. Habría más comunicación interministeriales, habría más, habría mejor infraestructura, ¿no? Dentro del mismo gobierno. A ver si GIRGE ha pensado como empresa en meter mano a esto, o también piensa delegarlo a segundos, ¿no? Para hacer esto. GIRGE es un ente técnico del gobierno. Vamos paso a paso en función de las pautas que nos está fijando el gobierno que nos ha creado. Entonces, técnicamente tenemos efectivamente la posibilidad de ofrecer ese apoyo a la televisión Guinea Ecuatorial, que por cierto está haciendo un trabajo excelente y que efectivamente usted tiene totalmente razón, pues mejoraría mucho pues tener ese acceso a esa nueva red, pero creo que el gobierno está trabajando en ese sentido. Por último, y para no más molestar, somos nosotros, los estudiantes. Nosotros somos, según se dice, el futuro del país. Y créanme, nos vendría muy bien poder tener salas de internet en cada colegio, porque ahora ya se ha cambiado el sistema educativo de Guinea, ya no es como antes. El nuevo sistema exige eso, exige que haya internet, porque los profesores mandan a los alumnos a buscar información y muchas veces nosotros no tenemos tales los medios para poder conseguir esta información. Podría haber salas virtualmente, comunicación entre salas, miniconferencia entre alumnos, como en España, en cualquier país, porque se está hablando aquí de miles y miles de gigas, y son gigas que ahora mismo están en el aire. A mí me gustaría, no digo que ahora, pero en un futuro, y no muy lejano, por lo menos mis hijos pudieran disfrutar de esta tecnología, y poder presumir que mis hijos están bien formados, porque pueden hacerlo a través de una red local. Es muy probable que eso llegue ante tus hijos, pero nos gustaría, como tenemos el know-how y la red capaz de llegar a ofrecer esos servicios, pero se está definiendo áreas para los entes que se están creando. Y si tú vas en esa rotonda del antiguo centro de la policía, se está creando un ente cuyo cometido será hacer llegar las nuevas tecnologías y vulgarizar nuevas tecnologías, hacerlas llegar al público en general. Nosotros ponemos a disposición la red. Gracias. Decía que de nuestros bats y ahí de el Plapa hemos visto algo como abreviaturas, más o menos quisiera saber qué significaba. Aquí pone G, I, D, G, Sí, yo creo que tienes totalmente razón. Desde la primera palabra, de la primera frase tenía que haber empezado explicando lo que era, efectivamente. GIRGE en anagrama es gestor de infraestructuras públicas de comunicaciones de Guinea Ecuatorial, pero no aparece ninguna P porque si no sería impronunciable. Vamos a estar hablando aquí de GIRGE, que es un organismo que se acaba de crear y que ofrece muchas oportunidades de trabajo, claramente, porque tenemos que en Guinea Ecuatorial las nuevas tecnologías son casi como algo nuevo a descubrir, ¿vale? Algo que acabamos de acostumbrarnos, pero hasta ahora no hemos encontrado la manera de que los guineanos se adapten mejor a ellas. Mi pregunta es, ¿qué oportunidades GIRGE ofrece para los estudiantes que tal vez en su día o en este momento piensen estudiar cosas como la electrónica, la robótica o cosas de esas que tengan que ver con ese cable de fibra óptica, ¿vale? Porque yo supongo que, como tiene que ver con las nuevas tecnologías, hay guineanos que les gustaría conocer los campos en los que se mueve esta empresa. Supongo que necesitará técnicos, todos esos campos. Estos datos son los que realmente quería conocer. Muy bien.
Efectivamente, pues el objetivo es tener a mediano plazo un equipo de técnicos guineanos que sean totalmente operacionales. Entonces, hemos empezado pues reclutando un cupo en función del cupo que el gobierno ha dado. Hemos reclutado un grupo de jóvenes cuyos perfiles son informáticos, comunicaciones, contabilidad, administrativos y tal. Actualmente el cupo está cerrado, pero lo que pasa es que como la actividad están haciendo, efectivamente hará falta que podamos tener más recursos nativos, locales. Es decir, que si es que hay gente en la universidad o en algún centro técnico en Guinea o fuera que están estudiando en ese sector, efectivamente habrán muchas oportunidades de trabajo en un futuro en el GITGE. Podremos disfrutar de la red de la fibra óptica que usted nos acaba de explicar, que ha sido muy bueno, pero yo como estudiante preuniversitario se supone que tengo que saber todo lo que va de la fibra óptica, cuál es la velocidad que lleva, es lo que quiero saber. Si después de esta conferencia podremos disfrutar de la fibra óptica, por favor. Bien, sí. Como estaba diciendo, el GITGE no tiene licencia para ofrecer servicios a usuarios finales. Lo que nosotros ofrecemos, y es la autorización gubernamental que tenemos, es vender capacidad a los operadores. Repito, los operadores quienes son GETESA, GECOMSA, HIT y los demás, para que ellos a su vez os hagan llegar los beneficios de esa nueva infraestructura. Pero estaba diciendo que esos operadores que acabo de mencionar están trabajando en el sentido en el que planean pues, hacer llegar esos beneficios de aquí a poco tiempo a sus usuarios finales. Yo hablo bajo el control de ellos. Para más información, acércate a los departamentos comerciales de esos operadores que acabo de decir. Nosotros no hacemos directamente llegar. Gobierno les ponemos a disposición para ayudarles en su trabajo. Ellos cuando ya puedan, cuando hayan comprado los equipos de interconexión y tal otro, y están trabajando en ello, pues lo harán llegar. No sé si tengo algún representante o una operadora para ayudarme a contestar, pero bueno, ellos serían los más indicados para contestar esa pregunta. Hemos dicho que cuando se sale de un contexto monopolístico, es decir, hay un solo operador, se cambia la Ley General de Telecomunicaciones. Al cambiar la Ley General de Telecomunicaciones, el gobierno permite que tú, yo, cualquier privado, cualquier grupo de interés económico venga a Guinea y diga, bueno, yo quiero vender telecomunicaciones. El gobierno le concede una licencia y empieza a operar. Por eso el gobierno ha concedido licencia de operación a GETESA, a GECOMSA, a IPX, a Guineanet, etc. Entonces, cuando imaginemos que estemos vendiendo buñuelos. Si estamos vendiendo buñuelos en el Centro Cultural Guineano, hace falta que haya alguien que diga dónde cada uno tiene que vender buñuelos. Y el que hace esa ley, el que hace de policía, es Hortel. Es el que hace las leyes que pone a cada uno donde tiene que estar para que no haya conflictos. Él regula el mercado de telecomunicaciones. Oficina Reguladora de Telecomunicaciones. Esto es Hortel. Nosotros somos el órgano gestor. Nosotros vendemos, construimos y mantenemos. O sea, son dos ámbitos de actuación que no tienen ningún tipo de intersección. Vale, yo sigo en la misma línea del compañero, tal como ha preguntado si vamos a disfrutar de la fibra óptica después de aquí.
Pero mi pregunta está normalmente si ustedes han pensado en un día en que podamos poner en práctica la fibra óptica. Porque a mí, una persona cualquiera me puede preguntar en la calle, oye tú, Oseno, tú que has participado en el foro, tú que has visto todo lo que han dicho para allá, pero tú que has visto, normalmente lo has manejado, normalmente va en aquella velocidad que han dicho, yo le diré que no, solo me han montado un conjunto de palabras ahí, que no sé si es cierto o no es cierto. Por eso yo quiero saber si de aquí a un tiempo ustedes han pensado de... Vale, voy a responder a esa pregunta, porque creo que realmente está identificado. El GIFE hemos puesto una conexión de internet aquí, una conexión de internet aquí en el patio. Si los que han venido aquí antes se han intentado conectar, habéis visto que la conexión era un poco lenta y difícil. Ahora, si intentáis conectaros otra vez, vais a ver que la cambiar más rápida, y eso sí que es cierto. Después de aquí, fuera hay unos access point, puntos de acceso, podéis conectaros a internet y disfrutar el internet. Dicen que el cable de conexión de Bata Malabo se llama Ceiba 1. Me gustaría saber por qué de ese nombre. ¿Qué tiene que ver Ceiba 1 a pesar de tantos nombres que hay, no? Si hay algo de especial. Ceiba porque ya sabemos todo lo que representa la ceiba para Guinea Ecuatorial. Uno, porque es el primer cable de fibra óptica que tiene Guinea. Una vez más, buenas noches. Bueno, como el tema que hemos venido a discutir aquí en la conferencia es la fibra óptica y sus ventajas. Y una de sus ventajas es el gran ancho de banda. Por eso me gustaría saber qué es la banda ancha. Bien. Cuando estaba exponiendo, hemos dicho, casi al terminar, que la principal dificultad que tenemos es el transporte de la información. Transportar la información, una conexión de telecomunicaciones es eficiente cuanto más rápido es cuanto más capacidad de transporte tiene. Entonces, con las nuevas aplicaciones que tenemos, con el alto consumo de productos de telecomunicaciones, con el crecimiento demográfico, necesitamos cada vez más transportar información en muy poco tiempo. Entonces, el ancho de banda es la capacidad de transporte de la información en un tiempo determinado. Yo soy estudiante de Don Gaspar y como se sabe que estamos hablando de las telecomunicaciones, me gustaría saber, como usted ha hablado de backbone, me gustaría saber realmente cuál es la definición de backbone. Backbone es una red troncal. Hemos dicho que hay una red que se pone entre ciudades. Puedo a tu nivel explicártelo como una red interurbana entre ciudades. Y después, cuando llegamos a las ciudades, tenemos una red más fina que es la red de acceso. Es decir, si yo salgo de Bata para Nieva, pues el tubo que yo ponga es el tubo troncal, el tubo que me hace llegar a las ciudades. Pero aquí es nuestra red terrestre. Bien. Sí. Partiendo de la definición de la fibra óptica, me gustaría saber cuáles son los fenómenos que afectan la transmisión en la fibra óptica. ¡Wow! Bien. Hemos dicho, esta es una pregunta muy técnica. Hemos dicho que, como toda transmisión, pues se transmite la información de la fibra óptica a través de pulsos luminosos. Y también hemos dicho que la luz en el vacío tiene una velocidad de 3,10 potencia 8 metros por segundo, es decir, una velocidad astronómica. Pero en el vacío es una teoría, es hipotético, pero en la realidad hay una pequeña pérdida que se llama pérdida. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo aquí, pues tú me oyes, pero la persona que está en Candy Place pues me va a oír menos porque habré perdido la intensidad. Y una persona que está en la policía mucho menos. Esto es lo que se llama pérdida. En la fibra óptica a nivel de transmisión hay pérdida también, pero una pérdida casi insignificante. Soy alumno de Rey Malabo. Quisiera saber cuáles son las ventajas y las desventajas de la fibra óptica. Yo también soy alumno de Rey Malabo. Hay muchas ventajas.
hay muchas ventajas. Hay más ventajas que desventajas. Entonces, normalmente, como estaba diciendo, por ejemplo, la propagación de espacio libre nos lleva a las pérdidas típicas de los radioenlaces largos que tenemos aquí. Por ejemplo, 300 kilómetros entre Valencia y Malabo. Y como estaba preguntando la compañera de don Gaspar, pues con la fibra óptica tenemos menos pérdida. Principalmente. Como tenemos menos pérdida y además la infraestructura de fibra óptica cuesta mucho más al poner y después pues el mantenimiento y sobre todo el coste mismo de realización de la fibra pues es un material abundante con el que se realiza la fibra, el silicio, ¿no? Entonces, y esto, entonces, perdemos poco, se transmite fácilmente, hay poca dispersión, y, o sea, es a nivel de la calidad y sobre todo a nivel de pérdida de tiempo, porque cuando tú y yo hablamos, yo te hablo, tú me contestas, si perdemos mucho tiempo a nivel de la comunicación, entre hay que mandarlo al satélite y volver a pagar, mientras que a nivel de fibra óptica la respuesta es más rápida, pues esta es una de las ventajas, por ejemplo. Por ejemplo, cuando tú bajas una película de internet, tú no quieres bajarla durante 3 horas. Hace falta que la bajes lo más rápido posible. Y para bajarlo lo más rápido posible hace falta que hay menos tiempo de latencia entre donde vas a buscarla hasta donde la quieres llevar. Por ejemplo. En nombre de Amigo y de Jesús, quisiera saber cuáles son las partes esenciales de una fibra óptica y por qué está compuesta. Bien. La fibra óptica básicamente tiene un revestimiento externo, tenía que haber traído un trozo aquí para que se vea, que permite mecánicamente la protección del conductor transparente que hay en el medio. Después de esto hay otras capas. Puede haber un dieléctrico o puede haber otras protecciones mecánicas, pero el corazón mismo es el pequeño hilo que hay en el centro, que es el que transmite, que transporta la luz. Todo lo que hay alrededor son protecciones mecánicas. Ya que hemos hablado de fibra óptica, hacemos idea de un cable. Y de entre esos cables tenemos la fibra óptica, cable coaxial, cable de par trenzado, y me gustaría saber entre esos dos cables encontramos cable con apantallar y cable sin apantallar, mejor dicho. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un cable con apantallar y un cable sin apantallar, aunque no hemos hablado de eso? La segunda pregunta es, ¿cuál es la topología de esa fibra óptica, la red? Okay. A ver, diferencias entre cables. Tenemos 3, cable de fibra óptica, cable coaxial y cables de par trenzado. La diferencia, hay 2 grupos aquí. Tenéis lo que son cables metálicos y no metálicos. Los no metálicos es la fibra óptica. La fibra óptica es como un tubo de cristal, por tanto no tiene elementos metálicos en sí. Al no tenerlos, no genera campos electromagnéticos ni es afectado por los campos electromagnéticos. Por tanto, no necesita pantalla. La pantalla simplemente es una protección que cubre un cable y que hace que el campo electromagnético de fuera no le altere. Por tanto, tenemos cable coaxial. De los 2 metálicos que hemos hablado, tenemos el cable coaxial y el cable par trenzado. El cable coaxial es el que tenéis que os conecta básicamente a la televisión. Un cable de 50 o 75 ohmios, lo que tiene es un núcleo de cobre y está revestido por una cubierta de cobre habitualmente que le actúa como pantalla del núcleo, ¿de acuerdo? Y hace que ese núcleo pues no quede afectado. Ese es el cable avisadamente de televisión o televisión por cable. El cable par trenzado es el cable de teléfono, básicamente, o el cable con alguna salvedad o quizá más utilizado también para lo que son instalaciones de redes informáticas de categoría 5 o categoría 6. Y ahí tenéis 2 funcionalidades
el cable apantallado y no apantallado. ¿Qué pasa? Que es mucho mejor el apantallado. ¿Por qué? Porque si lo acercáis o lo ponéis en paralelo a cualquier línea eléctrica, pues si no lo tenéis apantallado, el campo electromagnético de la línea eléctrica os afectará a las comunicaciones. Buenas tardes. La topología la hemos enseñado en lo que hemos en el sinóptico que había en la pantalla. Tendríamos que volver, pero ya hemos apagado esto. Sí. Buenas tardes. Me llamo Bedia Sobian, soy estudiante de la universidad, tercero, banca y finanzas. Bien, lo que sabemos es que cada empresa, lo que debemos pues es maximizar sus beneficios, disminuir sus deudas, lo sé. Doy gracias porque está el señor de Getesa, sí. Lo bueno de todo, cuando hay en un mercado competitivo, se favorece a todos. Votos, ustedes actúan aquí ahora como aduana. Lo que les quiero pedir, nosotros somos los consumidores finales, nos están explotando y mucho. Yo ahora tengo un SIM, una tarjeta SIM de HIT. Antes que vengan las compañías de HIT y de Comsa, veíamos que con los de Getesa no podemos enviar mensajes gratis. HIT viene por su publicidad. Getesa lo que hace es, como quiere seguir con nosotros, pues nos deja mensajes gratis durante un tiempo. Sí, nosotros lo vemos. Es lo bueno de la competencia. Lo que le voy a pedir a ustedes es que favorezcáis las cosas, ya sea Comsa, Getesa y lo demás, para que nosotros no nos exploten. Porque si nos explotan, ¿qué saben nosotros? Por favor, tener compasión de nosotros. Sí, bueno, en todo caso, esto sale del ámbito de actuación de HIT, pero el tema es que nosotros dejamos el acceso, cuando digo nosotros, no como tal, sino el gobierno deja acceso a esa nueva red a todos los operadores en igualdad de condiciones. Como esa red les permite abaratar los gastos de conexión y de transporte, pues estamos en derecho de esperar y esperamos que efectivamente los precios vayan en disminución. Ese es el objetivo del gobierno, porque si se ha invertido para que podamos ayudar a los operadores a ofrecer mejor calidad y en precios más asequibles. Y eso en igualdad de condiciones, que sea Getesa, Comsa, HIT, todos acceden en igualdad de condiciones. Soy estudiante de Administración de Recursos Humanos de la Universidad. Bien, yo quiero saber, al principio usted daba generaciones de cómo ha ido evolucionando la tecnología de la comunicación y lo otro. Y al último, ahora algo de 4 generaciones. Nos ha dicho que Guinea Ecuatorial actualmente, con las tecnologías que usamos, estamos en la segunda generación, con 2,5G. Yo quiero saber ahora, cuando los operadores tengan todas las ventajas que nos da la fibra óptica y todos empecemos a gozar de sus provechos, ¿a qué nivel llegaremos en la tecnología de la comunicación? Esto es una pregunta que deben contestarla los departamentos comerciales y los operadores. Buenas noches a todos. Mi nombre es Manuel, estudiante finalista en Recursos Humanos, soy de la universidad. Me gustaría saber, ya que vuestro plan, la ejecución completa de vuestro plan depende de otras entidades como Getesa y tal como habéis mencionado. Y mi pregunta va dirigida ahora mismo si no hay otro plan B en caso de que esas entidades intermediarias no sean capaces de reunir las condiciones para que los consumidores finales adquieran la fibra óptica. Si, o sea, la misma organización no tiene otro plan B, otra salida, porque tal como nos ha dicho el señor de Getesa, nos ha dicho que tengamos paciencia, y realmente siempre hemos tenido paciencia. Siempre hemos tenido
que no sea un cuento y que después no se pueda llegar a la realidad, porque conocemos cómo son las cosas. Se ha hablado que el material es muy caro, especial, que es muy distante para instalarlo y todo lo demás. Y al final esto puede quedarse también ahí, como un cuento chino, todo muerto. Por eso yo sugería a la misma entidad organizadora y como protagonistas y actores de esta iniciativa, si no hay otra salida, otro plan B, porque han diseñado un esquema donde ponían que hay otro lugar donde pueden irse solamente a los órganos gubernamentales, directamente desde la organización a los órganos gubernamentales, pero en la parte de la sociedad no, sino más bien deben pasar por estas entidades. Por eso quería saber a qué va ese favoritismo de algunos y limitar a otros. Es una pregunta muy delicada, porque estamos en un contexto en el que estamos hablando de un sector que mueve mucho dinero, muchos miles de millones. Entonces, aun teniendo la capacidad técnica, uno no puede decidir que repentinamente yo voy a hacer tal cosa porque hay que tener licencia para esto. Técnicamente podríamos, si es que se decide, se podría efectivamente diseñar una solución B, pero está por el momento hasta que el gobierno no agote las posibilidades que tienen los operadores, porque aquí cada uno tiene que hacer lo que debe hacer. Ellos son los que tienen la potestad de hacer esto. Y estos son, lo siento, los que por el momento están haciéndonos incurrir en ese retraso. ¿Por qué? Porque, como explica el director técnico, pues están teniendo esas dificultades. Plan B sí que podríamos diseñar efectivamente. Bien, quiero con eso decir que en la costumbre, en la tradición, en nuestra vida de todos los días en Guinea Ecuatorial, yo por ejemplo viví en el Bebeín, yo tenía fibra óptica en el Bebeín. De esto estoy hablando. Este es un concepto nuevo, una infraestructura nueva que pone el gobierno de Guinea Ecuatorial entre Bata y Malabo. Entonces, como es algo nuevo, en la vida cotidiana del guineano, de los tripulantes, que también son guineanos, pues esta nueva infraestructura no existía. Entonces, pues, tuvimos los disidentes que tuvimos. Esto por una parte. No estaba en la costumbre, la gente no sabía que había un cable ahí y que había que respetarlo. Uno. Dos, cuando se colocó ese cable, o cuando se coloca un cable, se publica a todas las editoras de cartas náuticas del mundo, y esas cartas náuticas se actualizan casi en tiempo real, para que todos los que navegan donde están ese tipo de infraestructuras en todos los países del mundo sepan dónde está el cable. Dos, los navegantes de aquí no tienen esa costumbre y tal, lo otro, hemos comunicado mucho y tal. Y tres, un cable de fibra óptica no se corta si pasa un barco. Se corta si fondea el barco encima del cable. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? El gobierno hace lo que se tenía que hacer, es habilitar una zona de exclusión marítima en la que se dice de aquí a 2 kilómetros y de aquí a 2 kilómetros pasa el cable, que no fondear es como aparcar para los barcos, que no fondee ningún barco aquí. Entonces, por eso, como los barcos no lo respetaban antes, por eso se cortaba. Podían pasar, no pasaba nada, pero fondeando, ahí sí que cortaban. ¿Por qué? Porque para que un barco pueda fondear, hace falta que se eche el ancla. Y el ancla va a arrastrar el fondo del mar. O sea, el cable, aún enterándolo, el barco, tantas toneladas, el ancla lo va a buscar ahí donde está enterado. Por eso se cortaba. Hemos comunicado, el gobierno ha tomado medidas, por eso ahora no habéis vuelto a oír, afortunadamente, hablar de cortes. En Bata el corte que tuvimos es simplemente porque justamente donde estaba pasando el cable, hay en una empresa, cuyo nombre no voy a citar ahí, fue a buscar arena en el fondo del mar. Entonces, el gobierno habilitó una zona de exclusión marítima en Bata y en Malabo para que no vuelva a fondear ningún barco ahí.
Y esta es una exclusión marítima. No solamente un tripulante va a decir, no he visto, no he leído, sino que también se han materializado por un balizamiento. Si vosotros vais en la playa de la Carbonera, que está detrás de Palacio Payá, vais a ver que hay un faro que ya se ha puesto, y después una línea con boyas que encierran los barcos donde está el cable para delimitar físicamente, no solamente a nivel de decisiones gubernamentales por decreto, físicamente Bata y Malabo ya se ha materializado. Esa es una exclusión para que no se vuelva a cortar el cable. Esto es lo que, como acción, ha podido tomar el gobierno hasta ahora. Soy Darío de Administración de la Entidad. Yo, como hemos dicho aquí, ¿no? El cable está a bajas profundidades del mar. Yo quería preguntar, ¿cómo llega esa conexión a vuestra sede? Buena pregunta. Sí, pues llega el cable a la playa, lo recibimos ahí y hacemos canalizaciones subterráneas hasta nuestra sede con arquetas. Soy técnico de Televisión Guinea Ecuatorial. Tenemos varios problemas ahí con ese tema de internet y el gobierno tiene varios contratos para ampliar el contenido de Televisión Guinea Ecuatorial, lo que ya son noticias deportivas, políticas y de sociedad. Y tenemos un contrato con France Press que nos tiene que enviar noticias de actualidad, de todo lo que pasa cada día. Y pasa que el internet que nos da GuineaNet no nos permite recibir noticias a tiempo. Algo que nos pasó en la presentación del Papa, el nuevo Papa, lo de France Press me llamaron desde casa. Oh, señor Luis, vete a la televisión en el bucle que tenemos con ustedes. Estamos enviando las imágenes, cómo aparece el nuevo Papa por el balcón. Tienes que pincharlo, lo puedes pinchar directamente por los telediarios. Y el ministro me estaba llamando y me calentaba cuando quiero recibir la imagen. Yo no tenía la velocidad que puedo recibir la imagen y darlo directamente a los de telediario. Y al día siguiente el ministro me estaba machacando, preguntándome cuál día se puede ver para que tengamos estas noticias a tiempo, si es posible recibir noticias en directo. Por eso habéis hablado que hay una vía que pasa desde SIGE directamente a órganos gubernamentales y según estoy enterado y que es así, televisión es un órgano gubernamental. ¿Qué mecanismos hay que llevar a cabo para tener estos dichos acuerdos? Porque yo estoy a cargo de este proyecto, porque a mí el ministro ha delegado a Ustedes pueden hacer lo que ha hecho Televisión Asonga, venir, contratar los servicios y directamente les ponemos su línea dedicada a ITGE, televisión, y no tienen que volver a pasar por nada. Okay, muchas gracias. Away from me as I walked through the subway. Must have been about 3:15. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said the cost of her name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl is 24. So is she. ¿Qué es la fibra óptica? ¿Qué has entendido de la cuestión de la fibra óptica? Vale, a resumen, nos han dicho ahí que la fibra óptica es, vale, es un cable, ¿no? Pero la misma fibra óptica es
pequeño conducto de cristal que está ahí, que se saca de, han dicho que es silicio que se saca de la arena del mar, vale, a grosso modo es la fibra óptica. Es ese conducto que pasa. Es el cable de conexión. Sí, ha habido un buen cambio, porque esta mañana la conexión iba a 40%, ahora está a 100%, está repleta. Cause I be getting mine, and she was looking fine. Smooth talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it, from the front to the back she flipped it. And I